Dios les bendiga, hermanos, amigos. Que el Señor en su infinita misericordia los tenga bendecidos en esta mañana. Pero pasaba por aquí saludándoles y ¿alguna vez has sentido dudas sobre la bondad de Dios? Déjame decirte que existe evidencia innegable sobre la resurrección de Jesús en algunas personas. La ciencia apoya el creonismo. El creonismo es que hemos venido tiempo a tiempo cambiando, evolucionando. Las experiencias personales pueden argumentar con videntes para la realidad sobrenatural. Creer o no creer esa es tu elección. Si tú crees o no crees en el Señor, es tu elección, ¿verdad? Sin embargo, cuando te sientes herido, la elección de creer es difícil. Dios escucha mis oraciones. Nos preguntamos, ¿satisfará mis necesidades? ¿Realmente le importo a Dios? Y si te encuentras dudando y hablas con Dios acerca de tus dudas, Él ya las conoce. Él ya conoce tus dudas. Y luego abres la palabra de Dios y lee las escrituras y escoge el camino de la fe. Eliges en creer a Jesús. Déjame decirte lo que te acabo de leer aquí. Eliges creer a Jesús. No creer en Jesús, sino creer en Jesús. Déjame leerte unos versículos de la palabra de Dios. Y dice Marcos, versículo 9, 24, dice, y recuerden que la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Miren qué precioso. En Marcos encontramos esto. Dice, ayuda mi incredulidad. Eso es. Pero también en Marcos 11, 22 en adelante encontramos esto que dice, tener fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho en lo que dice, lo que le será hecho. Por tanto os digo que todo el que pide orando, cree y creyendo que lo recibe y lo recibirá y os vendrá, dice. También en Lucas capítulo 12, 29 al 31 dice la palabra, vosotros pues o no preocupéis por lo que habéis de comer, ni de lo que habéis de beber, si está ansiosa inquietud. Por todas estas cosas buscad la gente en el mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Palabra de Dios. Primero, ante todo, tenemos que buscar la presencia de Dios, porque todas las cosas vendrán por añadidura, dice la palabra. Pero imagínense, hermanos, amigos, ¿cómo no podemos nosotros creer en la bondad de Dios? ¿Cómo es que por qué nosotros vamos a dudar de la bondad de Dios? Miren lo que dice Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. La fe, hermanos, la fe entra por el oír, y el oír
palabra de Dios. Si nosotros escuchamos palabra de Dios, entonces encontraremos fe y creeremos en las bondades que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, amigos, y los dejo con Segunda de Pedro 3:9, donde dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y Salmo 18:30, que es con el que yo los dejo, es: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es todos los que en él esperan. Palabra de Dios. Hermanos, amigos, el Señor en esta mañana te dice que no tienes por qué estar afligido, no tienes que dudar de la bondad de Dios. La duda es para aquellos incrédulos que todavía piensan que nosotros venimos evolucionando y que venimos del mono y que con el tiempo hemos venido cambiando. Esos son los que no creen en Dios. Esos son los que no tienen la fe en Dios. Esos son los que no creen en el sacrificio que Dios hizo por ti y por mí. Hermanos, amigos, tenemos que empezar a creerle a Dios, creerle a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a creer en Él y empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a llenarnos de fe. La fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Hermanos, amigos, con este bellísimo versículo yo los dejo, y lean la palabra de Dios, enamórense de la palabra de Dios, busquen de Dios, que tu primer amor sea Jesucristo, y no te separes de la palabra de Dios, no te separes de los caminos del Señor, porque el Señor es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, y Él es el que nos guía a la gran vida eterna, donde nosotros vamos a estar con Él, dándole la gloria y la honra a Él, y allí cantaremos himnos nuevos, donde cantaremos: santo, santo, santo es el Señor. Dios me los bendiga grandemente. Te saluda tu hermana en Cristo, Sandra Salazar, de aquí de Long Island, Nueva York, y recuerda, Dios quiere bendecirte. Amén.